Eurovegas parece un casino barato de Europa del Este, pero si se hubiera construido, habría competido con la famosa ciudad de Nevada que le dio su nombre. Este era un proyecto enorme que habría estado justo a las afueras de Madrid, en España, y muchos esperaban que pudiera haber rejuvenecido la economía del país, que aún seguía hundida en la recesión de 2008 pantano. Ahora, probablemente nunca hayas oído hablar de Eurovegas, y con razón porque, bueno, nunca pasó nada. No se compró ningún terreno, no se puso la primera piedra y nadie tiró un solo dado. Esta era la gran ciudad de casinos de España, pero nunca hubo un espejismo en medio del caos. A inicios de 2010 España enfrentaba serios problemas. Antes de la crisis financiera global, España vivía un auge económico poco común. Si tienes suerte, esta prolongada expansión económica fue impulsada en gran medida por la construcción, los bienes raíces y el crédito fácil. Y ese último también es muy importante, ya verás. España llegó a construir más viviendas al año que Alemania, Francia y Reino Unido juntos, y la construcción era el 13% del PIB, todo iba bien. Pero, como con otras burbujas en el mundo, gran parte de esta aparente prosperidad se construyó sobre montañas de deuda. Cuando llegó 2008 esa burbuja estalló, y muy pronto toda la casa de naipes empezó a venirse abajo. Entre 2008 y 2012 el desempleo subió del 8% al 26%. El desempleo juvenil superó el 55%, la construcción colapsó y muchos bancos quedaron al borde del abismo. Al evidenciarse la magnitud de los préstamos fáciles en los días de gloria, la situación parecía grave. Pero entonces se propuso un proyecto potencial que era tan colosal en tamaño y promesa que los líderes regionales de toda España e incluso de toda Europa estaban ansiosos por participar. El proyecto Eurovegas fue una propuesta de Las Vegas Sands, famosa por sus casinos en Las Vegas, Macao y Singapur. Estaría inspirado en la famosa Franja de Las Vegas, con un enorme complejo de entretenimiento. Resorts, hoteles, centros de convenciones, áreas comerciales y, por supuesto, más oportunidades de juego que cualquier lugar en Europa había visto jamás. Era enorme, con una inversión inicial de 17 a 25 mil millones de euros, lo que lo haría uno de los mayores proyectos privados propuestos en Europa. Italia consideró el proyecto, al igual que Francia brevemente, pero en realidad solo hubo un país que realmente estuvo en la competencia: Vegas. Aparentemente iba a llegar a España, Eurovegas. El CEO de Las Vegas Sands, Sheldon Adelson, fue el principal impulsor del proyecto, conocido por su visión de grandes destinos de apuestas y hoteles monumentales, lo que lo llevó a crear megaproyectos impresionantes. El Venetian. Las Vegas abrió en 1999 con 4.000 habitaciones, pero el Venetian de Macao, aunque tiene 1.000 menos, es el 10º edificio más grande del mundo, con 10.5 millones de pies cuadrados, casi 1 millón de metros cuadrados, aproximadamente una vez y media el tamaño de Disneyland. Este hombre piensa en grande. Durante la recesión, su fortuna cayó de 30.000 millones a 2.000 millones de dólares, perdiendo el 93%. No le tengas tanta lástima. En 2011, solo 3 años después, ya era el 16º más rico del mundo con 23.3 mil millones. Qué curioso mundo. Pobrecito con 2.000 millones. Adelson era arriesgado, pero también tenía fama de usar tácticas agresivas y hacer tratos cuestionables. Sorprendente para un magnate de Las Vegas. Sabemos que están sus enormes donaciones para apoyar a un partido político, ya que él y su esposa donaron alrededor de 200 millones de dólares durante las elecciones de 2016 y 2020. Claro, no hay nada indebido en eso. Supuestamente solo pensé en mencionarlo. Ha sido acusado de ser antisindical y de no preocuparse por empleados que trabajan muchas horas por bajo salario. Lo hace. También estaba totalmente en contra de la legislación antitabaco por la simple razón de que, en su opinión, la industria del juego y fumar iban mejor juntos. Que el cordero con salsa de menta si eres del Reino Unido, o quizá mantequilla de maní con mermelada si eres estadounidense. Estas cuestiones ya existían antes de Eurovegas y también influyeron en que no se realizara. Era un hombre acostumbrado a ejercer cierto grado de presión para salirse con la suya, y normalmente las cosas se hacían a su manera. España da un paso al frente. Varios países se retiraron por distintas razones. España quedó como único candidato para Eurovegas, pero surgió la duda: ¿dónde se construiría en España? Los gobiernos regionales controlan el uso de la tierra, impuestos, incentivos y desarrollo económico. 2 regiones surgieron como las principales contendientes, y probablemente no fue sorpresa que fueran viejos rivales: Madrid y Barcelona.
Aunque ninguna ciudad tendría el sitio, estarían cerca y aumentarían mucho los ingresos turísticos. Tienes que recordar que en ese momento España estaba en la ruina. Estas dos ciudades orgullosas y famosas estaban luchando y Eurovegas se veía como el impulso que ambas necesitaban. La región de Madrid, en particular, apostó fuerte desde el principio. El gobierno en el poder hablaba maravillas sobre cómo esto reviviría la construcción, reduciría el desempleo y aumentaría el perfil internacional de Madrid. Pero en Barcelona la sensación era mixta. Sobre el papel sí parecía una buena idea. El proyecto dividió la opinión en Cataluña al volverse un campo minado legislativo. Barcelona quedó fuera rápido, dejando solo a Madrid como contendiente. El sitio propuesto era Alcorcón, municipio al suroeste de la capital con grandes áreas subdesarrolladas. Sería ideal para un Las Vegas 2 con conexión directa al centro de Madrid y al aeropuerto. A medida que comenzaron a surgir los planes detallados, quedó claro lo enorme que sería Eurovegas. Con entre 750 y 10.000 acres sería al menos el doble de Central Park en Nueva York, siendo uno de los mayores proyectos urbanos en la historia moderna de España. Pronto se lanzó un sitio web que explicaba con todo su esplendor cómo se vería todo el proyecto, y realmente era bastante impresionante. Tendría 15 rascacielos, 6 casinos, 3 campos de golf, centros comerciales, un centro de convenciones, parques, centros de ocio y un anfiteatro para 20.000 personas. Era colosal. Y tras elegir la ubicación, todos se sintieron a gusto con el asunto. Concesiones. Apenas el gobierno regional de Madrid terminó de felicitarse por el trato del siglo, la larga lista de concesiones de Adelson cayó con estruendo. Como mencioné, este tipo solía apretar las tuercas para lograr lo que quería. Ya sea por presión política o acuerdos ocultos, casi siempre terminaban como Adelson quería. Él y su empresa solicitaron una reducción significativa de los impuestos al juego, cambios en las regulaciones laborales, alivio en la seguridad social, exenciones de la prohibición de fumar en España dentro de los casinos y mayor flexibilidad en las reglas de inmigración para permitir que trabajadores extranjeros ocuparan puestos especializados. Así que solo unos cuantos extras más para el postor. Aunque gran parte de la negociación se mantuvo muy en secreto, puedes imaginarte el trago amargo colectivo en la sala de Madrid cuando llegaron estas demandas. Básicamente, él estaba pidiendo a las autoridades españolas que crearan un conjunto de leyes que solo se aplicarían a Eurovegas. Y su argumento era directo. Vamos a crear 250.000 empleos, tanto directos como indirectos, además de impulsar significativamente el turismo en otras áreas, así que harán lo que yo les diga. El gobierno de Madrid afirmó en público que las conversaciones seguían siendo productivas. En privado ya surgían dudas sobre la legalidad y ética de lo que Adelson pedía. Y, de manera bastante comprensible, probablemente el tema más destacado era la prohibición de fumar en interiores en lugares públicos. Esta se implementó en toda Europa entre 2004 y 2011. España aprobó la ley en 2011, siendo de los últimos países. Cuando un aventurero yanqui llegó un año después y pidió permitir fumar en espacios públicos de Eurovegas, muchos se opusieron. Como mencionamos antes, Adelson había sido un firme opositor a la legislación antitabaco, porque creía que hacía que la gente pasara menos tiempo en sus casinos, lo que resultaba en menos pérdidas para el cliente y también en más pérdida de ingresos para él. ¡Qué gran hombre! Aunque era absurdo, el gobierno de Madrid estaba dispuesto a ceder, y Salvador Victoria afirmó que fumar no debía impedir un proyecto importante si así lo deseaba el interesado. Las concesiones flexibles sobre las leyes laborales y los impuestos eran mucho más polémicas. Las Vegas Sands le estaba pidiendo a España que hiciera la vista gorda en lo que respecta a la contratación, el despido y los contratos. En un país donde los sindicatos son fuertes, esto siempre sería difícil de aprobar. España recién renovó sus leyes laborales para proteger a los trabajadores. Esto distaba mucho de las leyes de Estados Unidos que manejaba Adelson. Además, reducir impuestos sería difícil de comunicar a los españoles. Una empresa extranjera llegó a la ciudad exigiendo pagar menos impuestos que algunos españoles y otros casinos del país. En un país económicamente devastado en ese momento, habría sido difícil aceptar negociaciones y oposición. Desde la primera reunión se notó que ambas partes estaban muy lejos de un acuerdo, tan lejos como la distancia de Las Vegas a Madrid, 8.800 kilómetros. Mientras que las autoridades españolas estaban dispuestas a discutir incentivos fiscales y flexibilidad en la planificación regional, varias solicitudes se toparon con límites legales y políticos firmes a nivel nacional. Ambas partes eran positivas y la construcción iba a iniciar en 2014, pero persistían grandes obstáculos. Mientras tanto, el proyecto entró en el ámbito del discurso público, y vaya que la gente tuvo mucho de qué hablar.
El obispo Joaquín María Lépez advierte que Eurovegas podría traer prostitución, lavado de dinero y drogas a Halcón. Para la gente que vivía en la zona, la reacción fue mixta. Algunos habitantes de Halcón veían a Eurovegas como una tabla de salvación, especialmente en medio del grave desempleo y las dificultades económicas que había en España en ese momento. Mientras que otros estaban totalmente en contra de la idea, surgió un grupo de base llamado Plataforma Eurovegas No y comenzó a movilizar protestas en su contra, incluyendo manifestaciones en el centro de Madrid. Pero en general, el apoyo y la oposición estaban bastante equilibrados. Organizaciones de salud pública criticaron la excepción a la ley antitabaco para Eurovegas, mientras que los sindicatos también se molestaron por la aparente violación de derechos laborales españoles, lo que generó filtraciones en el ámbito político. La oposición criticó al Partido Popular en Madrid por favorecer a un multimillonario extranjero sobre los ciudadanos y la ley nacional. Incluso en el partido gobernante, algunos funcionarios expresaron en privado su incomodidad por las concesiones discutidas. El colapso. En 2013 Eurovegas parecía cada vez menos probable. Hubo algunas concesiones, pero insuficientes. El país seguía en recesión, pero el entusiasmo por Eurovegas se desvaneció. Era un tema que se había debatido hasta el cansancio, y muchos ya estaban hartos de escuchar siquiera el nombre. En este contexto, lo que sucedió después no fue precisamente una sorpresa total. En diciembre de 2013, Las Vegas Sands anunció su retiro de Eurovegas por falta de estabilidad legal y regulatoria. El gobierno español, predeciblemente, tenía una perspectiva diferente y citó la negativa a cambiar leyes nacionales como factor clave. El gobierno de Madrid y el nacional lamentaron la situación, pero afirmaron que no pueden cambiar leyes nacionales solo para satisfacer a una gran empresa extranjera. Ambos gobiernos evitaron un gran problema, pues aprobar Eurovegas habría sido como una colonoscopía forzada, nada agradable. Los partidarios celebraron su firmeza y demostraron que los principios de España no eran negociables ni en crisis. Críticos dijeron que solo desperdiciaron tiempo y recursos en un trato que era un cáliz envenenado y nunca sucedería. Ambos gobiernos prometieron demasiado y gestionaron mal las expectativas económicas. Déjame que tú mismo decidas sobre eso. No se propuso ninguna otra ubicación europea, a pesar de las sugerencias anteriores de que el proyecto podría trasladarse a otro lugar. Así, este lujoso Eurovegas murió antes de firmar un contrato, comprar terrenos o considerar los permisos de construcción. Eurovegas fue un inusual fracaso público para Sheldon Adelson y Las Vegas Sands. A diferencia de Asia y Estados Unidos, donde la empresa ajustó regulaciones a su favor, en España encontró su límite. Como resultado, Adelson enfocó sus esfuerzos de expansión en otros lugares, especialmente en Macao, donde invirtió enormes cantidades de dinero en la Franja de Cotai. Un tramo de tierra transformado en un supercorredor de casinos. También apuntó a Japón, visto como una mina de oro sin explotar. Adelson propuso un resort de casino de $10,000 millones y por un tiempo el gobierno japonés parecía aceptar. Si España fue una guerra de desgaste, Japón fue diferente. Años de debates y resoluciones no lograron avances hasta que perdió la paciencia. En 2020, Adelson y Las Vegas Sands se retiraron. Al año siguiente, el llamado Hacedor de Reyes murió a los 87 años. Nadie esperaba oír de nuevo Eurovegas, pero en 2023 resurgió inesperadamente. Eurovegas Citigroup plc se fundó en Chipre y se presentó como sucesora del proyecto fallido. Lanzaron un sitio web elegante con imágenes y videos de cómo podría ser Eurovegas. Un bulevar principal de 6 kilómetros será el eje del proyecto, con 40 complejos turísticos a cada lado, llamados Stardust, Monte Carlo, la ciudad del bosque mundial y Amazonia. Sin embargo, esto es muy hipotético. Por el momento no hay financiamiento ni aprobación, y parece que el propósito principal del sitio web es atraer inversión inicial. Prometen rejuvenecimiento económico y todo parece bien, pero eso pensaba Adelson. En 2012, el fantasma del Eurovegas aún acecha, junto con los obstáculos habituales. Uno de los proyectos inmobiliarios privados más grandes de Europa colapsó hace más de una década y es poco probable que vuelva a estar de moda. No hoy, no mañana, pero quizá más adelante en el futuro. Digo, quién sabe. Gracias por vernos.